Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 16 de abril de 2025. En Ucrania, en medio de los combates y las acusaciones cruzadas de ambos bandos sobre la vulneración del alto el fuego a las instalaciones energéticas, la Verkhovna Rada, el Parlamento de Ucrania, ha aprobado la prórroga de la ley marcial hasta el 6 de agosto. En la sesión plenaria de este miércoles, 357 diputados votaron a favor del proyecto de ley. La prórroga entrará en vigor a las 5:30 de la mañana del 9 de mayo y se extenderá durante 90 días más. Marco Rubio y Steve Witkoff han anunciado que viajarán a París a finales de esta semana para mantener reuniones de alto nivel sobre el fin de la guerra en Ucrania, según la información del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En Oriente Próximo, Netanyahu ha continuado diciendo que el ejército israelí está atacando al enemigo y que jamás seguirá sufriendo un golpe tras otro hasta que se liberen a todos los rehenes. Por su parte, el ejército israelí ha afirmado con contundencia las palabras de Netanyahu, diciendo que continuará aumentando la presión sobre Hamas para que acepte un acuerdo sobre la liberación de los rehenes, pero que aún no ha iniciado la gran ofensiva que tienen planeada. Esta ofensiva, según el ejército israelí, sería de tal magnitud que probablemente provocaría el colapso total de las negociaciones sobre el alto el fuego y la liberación de los rehenes. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que Israel no tiene planes de reanudar la ayuda humanitaria a Gaza. Por el momento, según Katz, la ayuda es una herramienta clave de presión sobre Hamas, complementaria a otras medidas adoptadas por el gobierno israelí. De cara al futuro, el ministro ha planteado que será necesario establecer un nuevo mecanismo de distribución basado en empresas civiles con el objetivo de impedir que Hamas se apropie de los suministros destinados a la población civil de la franja. El ejército israelí ha proporcionado una actualización sobre su ofensiva en Gaza, destacando avances sustanciales tanto en ataques aéreos como en control territorial. En el caso de los ataques aéreos, la Fuerza Aérea israelí ha atacado 1.200 objetivos, utilizando 350 aeronaves de combate con más de 100 eliminaciones selectivas ejecutadas. Según las fuerzas de defensa de Israel, cientos de combatientes y altos mandos de grupos armados en Gaza han sido neutralizados. Entre los abatidos figuran altos mandos de Hamas, incluyendo un subcomandante de brigada, 5 comandantes de batallón y un jefe de inteligencia militar del sur, así como 15 comandantes de compañía, además de combatientes que se infiltraron en territorio israelí. Por su parte, las fuerzas de defensa israelíes anuncian que también han consolidado su dominio sobre rutas y áreas clave, ampliando el corredor Morag que separa las zonas de Yan Yunis y Rafah. Actualmente se estima que alrededor del 30% de la franja de Gaza está bajo el perímetro de seguridad operacional de Israel. Estados Unidos ha informado a Israel de su intención de comenzar una retirada gradual de sus tropas en Siria en un plazo de 2 meses, según ha informado el diario Yedonoth Aronoth. Pese a estos esfuerzos israelíes por frenar la decisión, Washington ya habría confirmado su determinación, lo que genera serias preocupaciones en Tel Aviv. Israel considera que la presencia estadounidense en el noreste sirio contribuye a la estabilidad regional y teme que su retirada abra la puerta a un mayor control turco de zonas estratégicas. Aunque se espera que la retirada sea parcial, las autoridades israelíes buscan reducir su impacto y han advertido que una presencia militar turca en bases clave como la T4 o Palmira cruzaría líneas rojas y limitaría la capacidad operativa de Israel en la región. Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos evalúan una posible operación terrestre en Yemen con apoyo de contratistas de seguridad estadounidenses que habrían asesorado a facciones yemeníes aliadas al gobierno reconocido internacionalmente. Según fuentes implicadas, el plan contempla un avance de fuerzas del sur hacia la costa occidental, actualmente bajo control de los hutíes, con el objetivo de capturar el puerto estratégico de Hodeida. Aunque Washington no lidera las conversaciones, funcionarios estadounidenses han confirmado su disposición a respaldar la ofensiva si finalmente esta se concreta. La administración de Donald Trump insiste en que la seguridad del Mar Rojo depende principalmente de sus socios regionales, pero que trabajará de forma estrecha con ellos para garantizar la libre navegación en esta zona clave. Si se lleva a cabo el ataque y resulta exitoso, esta operación terrestre podría debilitar la capacidad de los hutíes para atacar buques comerciales, una actividad que ha incrementado las tensiones internacionales en la región y ha afectado al tránsito marítimo por el Mar Rojo. En Europa, el ministro húngaro de Exteriores, Péter Szijjártó, ha rechazado el nuevo plan de la Comisión Europea para incrementar el apoyo militar a Ucrania, que incluye 40.000 millones de euros en ayudas, entre ellos 2 millones de cartuchos por valor de 5.000 millones de euros. Ha afirmado que Hungría no permitirá que estas contribuciones sean obligatorias y sobre los asesores militares de la Unión Europea ha reiterado que deberían operar fuera del territorio ucraniano. También ha expresado su oposición total a nuevas sanciones contra Rusia, señalando que actualmente hay conversaciones directas entre Estados Unidos y Moscú, por lo que no es el momento de ampliar las medidas restrictivas. Además, ha denunciado presiones directas de Bruselas y otros Estados miembros para que Hungría acepte la adhesión rápida de Ucrania a la Unión Europea, algo que aseguró solamente podrá decidir el pueblo húngaro en un referéndum previsto entre abril y mayo. Según Szijjártó, el nuevo paquete europeo solo profundiza en una estrategia militar fallida que pone en riesgo la seguridad de Europa y de su país.
El exministro francés Luc Ferry generó polémica el sábado 12 de abril al realizar una serie de declaraciones controvertidas sobre la guerra en Ucrania. Ferry afirmó que aunque Occidente ha invertido grandes sumas de dinero, si Ucrania pierde, la derrota también será de la Unión Europea, a pesar de no haber combatido directamente en el conflicto. Más provocadoras fueron sus palabras al señalar que fue Ucrania la que desencadenó la guerra, aludiendo al conflicto del Donbass desde 2014, el cual calificó como un desastre gigantesco. Ferry denunció la violencia de las milicias ucranianas en esa etapa inicial, mencionando 6.000 civiles masacrados y 15.000 muertos en total, según su versión de los hechos. También relativizó el papel de Putin, asegurando que aunque no lo considera un hombre bueno, no es Hitler, subrayando que no ha matado a 6 millones de judíos y que en su opinión los ucranianos tuvieron un buen comienzo en la guerra. Estas afirmaciones han desatado fuertes críticas en medios franceses y europeos y sobre todo entre medios ucranianos. Rumanía se ha comprometido a garantizar elecciones justas y transparentes en la repetición de los comicios presidenciales programados para mayo. El presidente interino, Ilie Poloyan, ha asegurado a una delegación del Congreso de Estados Unidos que el país ha aprendido de sus errores y que las instituciones estatales velarán por el cumplimiento de los estándares democráticos. Durante la reunión con los 8 congresistas estadounidenses, Poloyan también ha destacado la importancia estratégica de reforzar la presencia militar de Estados Unidos en Rumanía y el Mar Negro. Por su parte, el congresista republicano Ben Buchanan elogió la cooperación bilateral, destacando el papel de las empresas estadounidenses en la generación de empleo en Rumanía. Sobre las elecciones, una encuesta reciente de Atlas Intel, el líder ultranacionalista George Simeon, quien ha asumido el papel de Georgescu tras su eliminación política, parece que encabeza las intenciones de voto de cara a la primera vuelta. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, respondió con firmeza a las declaraciones del jefe de inteligencia exterior rusa, Sergei Naryshkin. Duda calificó las palabras de Naryshkin como un ejemplo claro de desinformación rusa clásica, heredera directa de la propaganda soviética. En declaraciones a la prensa, el mandatario polaco criticó duramente a Rusia por acusar a la OTAN de agresión mientras traslada armas nucleares a Bielorrusia, acercándolas deliberadamente a las fronteras de la OTAN y la Unión Europea. Duda recordó que Rusia es quien lleva adelante una guerra brutal contra Ucrania desde hace más de 3 años y ha acusado al Kremlin de continuar con un imperialismo agresivo y sanguinario. Duda subrayó que la OTAN es una alianza defensiva y no ofensiva, y que nunca ha atacado a ningún país. Por último, el presidente polaco ha defendido la necesidad de seguir fortaleciendo los lazos euroatlánticos y modernizando los ejércitos de los países miembros para que el potencial disuasorio sea real. Esa es, según él, la única política eficaz que deben seguir implementando con calma y coherencia. La ministra de Asuntos Exteriores de Georgia, Maka Bochorishvili, declaró que es imposible restablecer relaciones diplomáticas con Rusia mientras Moscú continúe con la ocupación de territorios georgianos en referencia a Abjasia y Osetia del Sur, regiones separatistas reconocidas por Rusia como estados independientes desde la guerra de 2008. Bochorishvili subrayó que la ocupación es el principal obstáculo para cualquier proceso de normalización y que no se puede hablar de restablecer vínculos diplomáticos en estas condiciones. Sus declaraciones responden a los comentarios del viceministro ruso de Exteriores, Mikhail Galushkin, quien afirmó que Moscú no impone restricciones para retomar las relaciones con Tiflis. No obstante, Galushkin dejó claro que el reconocimiento ruso de Abjasia y Osetia del Sur no está sujeto a revisión, reafirmando una postura que Georgia considera inaceptable. Ursula von der Leyen ha afirmado que el orden occidental tradicional ha cambiado, reflejando el distanciamiento de Estados Unidos bajo la era Trump. En una entrevista ha destacado que Europa ha reforzado su red de alianzas globales, convirtiéndose en un socio atractivo por su fiabilidad y estabilidad. Subrayó que el creciente interés internacional por el comercio con la Unión Europea no es solo económico, sino también una búsqueda de normas claras y previsibles. Von der Leyen ha reivindicado el modelo europeo como un proyecto de paz basado en la equidad, la sostenibilidad y la libertad académica, y afirmó que su atractivo se refleja en la lista de países que desean unirse a la Unión Europea. En cuanto al comercio, advirtió que si Estados Unidos impone barreras, Europa buscará nuevos socios. Sobre Ucrania ha resaltado el compromiso europeo con su defensa y la necesidad de mantener el apoyo ante los cálculos erróneos de Putin sobre un eventual desgaste occidental. En Rusia, el presidente Vladimir Putin ha presidido una reunión dedicada al futuro del programa espacial ruso en la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú, enfocado en el desarrollo de la industria hasta 2030 y con proyecciones hasta 2036. En su intervención, Putin ha subrayado que el sector espacial presenta una prioridad estratégica para Rusia, aludiendo al legado de los pioneros del espacio y la necesidad de mantener a Rusia como una potencia líder en este ámbito. Destacó que el fortalecimiento de la cosmonáutica nacional debe convertirse en un motor clave para la modernización tecnológica del país, con un impacto directo en la economía y la calidad de vida de la población. Además, ha señalado que la investigación en el espacio profundo será el componente más relevante del proyecto nacional en este sector. Ha afirmado que Rusia ya cuenta con una base sólida y ha lanzado programas importantes, advirtiendo que las decisiones y acciones en este campo en los próximos años influirán decisivamente en el desarrollo del país durante las próximas décadas.
En Estados Unidos, la Casa Blanca ha propuesto recortar completamente los fondos destinados a las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, argumentando fallos recientes en misiones clave y el alto coste de las contribuciones. Esta propuesta forma parte del borrador presupuestario conocido como Passback, que busca reducir a la mitad el presupuesto del Departamento de Estado. Entre las misiones citadas como ineficaces están las de Mali, Líbano o la República Democrática del Congo. Aunque la propuesta aún debe ser revisada y aprobada por el Congreso, Estados Unidos ya acumula una deuda significativa con la ONU, tanto del presupuesto ordinario como del destinado a misiones de paz. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, ha anunciado el inicio de la máxima presión contra las ventas de crudo del régimen iraní. En nuestra querida Iberoamérica, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha confirmado que su gobierno ha iniciado conversaciones con Estados Unidos para recibir apoyo directo en su lucha contra las bandas criminales, incluyendo la posible presencia de fuerzas estadounidenses en el país. En una entrevista con la CNN, Noboa expresó su interés en fortalecer la cooperación, especialmente en áreas como la monitorización de operaciones ilegales. Noboa también ha revelado que Ecuador está construyendo una nueva base naval en la ciudad costera de Manta, con la expectativa de que pueda ser eventualmente utilizada por tropas estadounidenses. Para facilitar esta cooperación, Noboa señaló su intención de reformar la Constitución y permitir nuevamente la presencia de militares extranjeros en el país, algo prohibido actualmente. El presidente ha argumentado que esta colaboración podría ser clave para combatir el narcotráfico, la minería ilegal y la pesca ilegal, señalando que ya existía un precedente exitoso con la base de Manta, que operó hasta 2009. En África, el grupo yihadista Estado Islámico de la provincia del África Occidental, ISWAP por sus siglas en inglés, ha introducido un cambio preocupante en sus tácticas al utilizar drones armados con explosivos de fabricación local en un reciente ataque contra una base militar en Guajicoro, estado de Borno, en el noreste de Nigeria, que ha dejado al menos 5 soldados heridos. Este nuevo enfoque representa una escalada significativa en el conflicto, ya que marca la primera vez que el ISWAP emplea drones no solo para la observación, sino también como armas ofensivas activas. Ante esta amenaza, las autoridades han prohibido el uso de drones en la región, reconociendo que autores no estatales ya los habían empleado para atacar infraestructuras críticas. Algunos expertos advierten que el uso de drones armados se ha popularizado con los conflictos como el de Ucrania y ahora estarían transformando otros escenarios de la guerra, al aumentar el alcance y la efectividad de grupos insurgentes mientras reducen sus propias bajas. Ante esto se subraya la urgencia de desplegar contramedidas adecuadas. En Somalia, el grupo extremista Al-Shabaab ha asegurado haber capturado la ciudad de Adán Yabal, un importante punto logístico del ejército somalí situado al norte de Mogadiscio. El ataque se ha producido en la madrugada del miércoles y, según un oficial de seguridad citado por los medios, las fuerzas gubernamentales se habrían retirado tras intensos combates. No obstante, el ejército somalí ha negado haber perdido el control de la ciudad. Oficiales militares han afirmado que repelieron el asalto y que los enfrentamientos aún continúan en ciertas zonas de Adán Yabal. Por el momento no se ha informado de ningún número de víctimas. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.